Bien, entonces vamos a ir pues avanzando de alguna forma con la clase exactamente, es consultas académicas, ¿ya? Bien. Entonces, cuando hablamos pues de reproducción, tenemos que recordar que la reproducción es una capacidad, ¿no? Es la capacidad que tienen los seres vivos para formar descendencia. ¿De acuerdo? Repito, la capacidad que tienen pues los seres vivos para formar descendencia, sea pues no idéntica o parecida. Perdón. Incluso pues cuando hablamos de que es idéntica, estamos hablando, ya, estamos hablando pues de ese tipo de reproducción que se denomina asexual, ¿no? Asexual. Mientras que si decimos pues que es solo parecida, estaremos hablando pues, ¿no? Estaremos hablando, repito, de lo que es, ¿no? La reproducción sexual. Muy bien, entonces eso para empezar, ¿no? Recordemos entonces la reproducción es pues la capacidad para formar nuevos seres, ¿de acuerdo? Nuevos seres que pueden ser, reitero, idénticos o parecidos. Ahora, cuando hablamos pues de reproducción, en general, ¿no? Cuando hablamos, repito, de reproducción, debemos recordar pues que existen los tipos asexual y sexual, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a ver es pues la reproducción en o de tipo asexual, ¿ya? En organismos unicelulares, ¿ya? ¿De acuerdo? Unicelulares. Bien, ahora, en este caso, vamos a hablar pues de la fisión binaria, llamada también bipartición, que presentan pues, no, reitero, organismos unicelulares. En este caso estamos hablando de un protozoario denominado Euglena, el cual tiene pues, como podemos apreciar, ya una fisión o bipartición a lo largo, ¿no? Longitudinal, para formar dos nuevos seres. De hecho, observas pues que el núcleo se parte, se escinde, se separa, justamente para dar origen a dos nuevos núcleos. Estos dos nuevos núcleos, repito, estos dos nuevos núcleos
van a dar origen, obviamente, cada uno a un nuevo ser, apareciendo entonces dos células hijas completamente iguales. Repito, completamente iguales, o sea, copias una de la otra. Eso es un proceso pues que se conoce con el nombre de clonación. Bien, ahora, luego tenemos acá la gemación. En la gemación aparece pues un brotecito o yema a partir del individuo original. Con el tiempo este brotecito yema pues se escinde, se separa y se convierte en una nueva célula hija. Recuerda acá también empezó todo con la división de un núcleo en dos. Este es el caso pues de los hongos tipo levadura, ¿no? Repito, es el caso de los hongos tipo levadura. Ahora, por último tenemos la esporulación o fisión múltiple. Esto ocurre cuando tenemos, por ejemplo, a un protozoario llamado Plasmodium, que tiene pues la capacidad para ingresar a una célula, a otra célula eucariota, a una obviamente algo más grande, y dentro de esa otra célula pues va a multiplicarse. Ya, no va a ocurrir que se separe el núcleo solo una vez. Va a ocurrir pues que acá el núcleo se va a separar múltiples veces, ¿ya? Por lo cual pues vamos a tener múltiples células pequeñas llamadas esporas, a partir de las cuales pues se formarán nuevos individuos, ¿no? Nuevos plasmodios. Y por eso pues hablamos del proceso, ¿no?, de esporulación, porque cada uno de estos nuevos plasmodios se va a denominar pues espora. Y eso es pues en cuanto a este proceso. Vamos a ver ahora el caso de plantas y la reproducción asexual entonces en organismos pluricelulares. Un momento, por favor.
Bien, en el caso de organismos pluricelulares como los vegetales, la reproducción asexual o propagación vegetativa tiene pues los siguientes, ¿no? Los siguientes tipos o formas. Hablamos, por ejemplo, ¿no? Del estolón. El estolón, pues, es un tallito, ¿no? Reptante que de trecho en trecho enraiza, ¿ya? Y pues, al enraizar va a dar origen a una nueva planta. Es el caso, por ejemplo, ¿no? De la fresa, de la sandía, ¿no? De la calabaza, de la grama. Entonces, hay muchas plantitas que hacen este proceso, ¿no? Luego tenemos, bien, luego vamos a tener el rizoma. El rizoma es un tallito, pues, subterráneo que crece paralelo al nivel del suelo y a partir del cual, pues, van a emerger hojitas o ramitas, ¿no? Hacia, pues, la superficie. Bien, por rizoma tenemos, pues, al helecho, al quión, ¿no? Al carrizo, al plátano, etcétera. Luego vamos a encontrar al bulbo, ya, al bulbo, que es pues un tallito, ¿no? Pequeño, envuelto con hojas llamadas catáfilas, ya, con hojas llamadas catáfilas, y pues lo envuelve. Hablamos de la cebolla, el ajo, la azucena, etcétera. Bien, ahora, tenemos luego el tubérculo. El tubérculo, pues, es un tallo subterráneo que almacena nutrientes y a partir del cual también, pues, se van a formar nuevas plantas. Es el caso de la papa. Bien. Entonces, repito, en el caso pues, del tubérculo tenemos a la papa, lo yuco, ¿ya? Un momento, por favor.
Bien, entonces, continuando, en el caso de los animales, el proceso pues de gemación ocurre, repito, ocurre en los nidarios, por ejemplo, ¿ya? En los nidarios. Y como podemos apreciar acá, pues se forma, ¿no?, un brotecito o yema, el cual pues se va convirtiendo en, ¿no?, repito, se va convirtiendo en un nuevo individuo, ¿no? Independiente pues del progenitor, ¿de acuerdo? Muy bien. En cuanto a la regeneración, recordemos que aquí se habla primero de una escisión, ¿no? Escisión, ¿de acuerdo? Es decir, donde pues el individuo, el organismo se escinde, se separa en dos o más tal vez, y pues a partir de aquí es que se puede formar un nuevo ser, ¿no? A partir de cada sección, ¿ya? Bien, bien, y entonces lo que tenemos pues acá es lo que ocurre en las planarias, también lo que ocurre pues en la estrella de mar, ¿no? Luego tenemos el caso de la formación de esporas en hongos, ya repito, la formación de esporas en hongos. En el caso pues, ¿no?, de la formación de esporas en hongos, pues recuerda que la célula del hongo, ¿no?, llamada hifa, pues es la que se parte, ¿no? Se escinde justamente, repito, justamente, para dar origen pues a una nueva célula.
Bien, pero en ocasiones los hongos también tienen, pues, ¿no? Reproducción sexual. ¿Qué ocurre en ese caso? Pues en ese caso, si nos acercamos un poco, vamos a encontrar pues que no dos hifas, como podemos ver acá, de cuerpos diferentes, ya, repito, de cuerpos diferentes, escinden, repito, escinden sus núcleos, ya, ya, escinden, repito, sus núcleos y pues estos se proyectan, ¿no? Hacia la otra hifa. En este punto, estas estructuras que se están proyectando se llaman gametangios. Los gametangios se fusionan y se forma pues un núcleo diploide. Ahora, este núcleo diploide, ¿no? Va a emerger y va a formar pues un organismo diploide. Repito, va a formar un organismo diploide. Dentro de este organismo diploide pues va a ocurrir lo que llamamos y conocemos bien como meiosis y se van a formar pues cuatro células haploides. Estas esporas haploides darán origen pues a un nuevo hongo. Y ahí tenemos pues el asunto, ¿no? De la reproducción por esporas en hongos. Bien, vamos a ver entonces ahora el ciclo celular. Ya, unos minutos, por favor.
Bien, entonces vamos a continuar. Cuando hablamos de ciclo celular, repito, cuando hablamos pues de ciclo celular, vamos a hablar pues repito, vamos a hablar del conjunto de procesos por los que atraviesa una célula, pero haciendo énfasis en que no es pues cualquier célula, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que es una célula que mantiene su capacidad reproductiva. Es decir, no es, repito, cualquier célula, es la que conocemos con el nombre de células madre. Repito, es la que conocemos con el nombre de células madre. ¿Ya? Por lo tanto, reitero, pues son justamente, ¿no?, las células que mantienen, repito, su capacidad reproductiva. ¿Ya? Reitero entonces las que conocemos con el nombre pues de células madre. Bien, ahora, estas células madre o estas células que, repito, todavía pueden pues cumplir con el ciclo celular, van a pasar pues por dos etapas dentro del ciclo. Una etapa llamada interfase y otra etapa llamada, perdón, división. Muy bien, entonces, teniendo eso pues en cuenta, ¿ya? Teniendo eso en cuenta, pues podemos, repito, podemos separar entonces los eventos. Como puedes ver, la interfaz es la etapa más larga, ¿ya? Es la etapa en la cual pues entonces deben darse la mayor cantidad de proyectos.
Ahora, bien, entonces, qué es lo que finalmente tenemos que tener presente en la interfaz? Bueno, la interfase tiene pues por, repito, la interfase tiene por objetivo el reitero, duplicar el contenido celular. Es decir, que la célula, repito, tenga pues, tenga pues todo su material interno duplicado, listo para ser repartido. Ya, reitero entonces, en la interfase vamos a duplicar todo el contenido y la interfase, repito entonces, como el objetivo es duplicar el contenido, vemos que existen tres momentos, ¿no? Fase G1, fase S y fase G2. En el caso de la fase G1, repito, G1, pues hay, ¿no? Repito, perdón, hay o se da el periodo o es el periodo de crecimiento general. Pero si estamos hablando de crecimiento general, estamos hablando de que la célula pues va a crecer, obviamente. Pero ¿qué está ocurriendo para que la célula crezca?
pues se están duplicando en primer lugar las, las proteínas. Es decir, repito, es decir, va a duplicarse el proceso de transcripción, el proceso de traducción. ¿De acuerdo? Luego de eso, pues también se van a duplicar las organelas, con lo cual pues la célula crece, aumenta su tamaño, incrementa, repito, el tamaño celular. Ahora, una vez que el tamaño celular pues la célula una vez que ha duplicado o ha aumentado su tamaño, ha, repito, aumentado su tamaño, pues pasa por un momento en el cual debe tomar, llamémoslo así, una decisión, ¿no? Es decir, en este punto la célula tiene pues que decidir si pasa a la fase S o al periodo S, ¿ya? O se sale, ¿no? Se va del ciclo. Si se va del ciclo, pierde, repito, pierde la capacidad reproductiva. Repito entonces, en ese punto la célula deberá tomar pues una decisión, ¿no? Sobre si pasar al periodo S o salir y llegar al periodo G0, pues, ¿no? Ahora, si decide, reitero, salir del ciclo y entrar al periodo S, pues entonces, al periodo G0, perdón, entonces va a perder su capacidad reproductiva y pues se convertirá en una célula especializada. ¿De acuerdo? Repito, se va a convertir en una célula especializada. ¿Qué significa? Que podría ser pues una neurona, un glóbulo rojo o alguna otra célula, repito, especializada. Y por lo tanto, y por lo tanto, mm, por lo tanto, repito, si pierde pues no su capacidad reproductiva, y al convertirse en una célula especializada, pues lamentablemente va a morir. ¿Por qué? Porque justamente está especializada y ha perdido esa capacidad reproductiva. ¿De acuerdo?
Bien, ahora, si decide entrar, sin embargo, en el periodo S, pues ocurren otras cosas. En el periodo S, en el periodo S, se duplica el ADN, ¿ya? Se duplica, repito, el ADN, ¿ya? Bien, una vez que se ha duplicado el ADN, debemos recordar también que se duplican las proteínas histonas, ¿ya? Se duplican las proteínas histonas y también se duplican los centriolos, ¿ya? Bien, ahora, una vez que se ha superado esa etapa de la fase G2, buenas, buenas, ¿alguna pregunta? Recuerden que estamos en consultas académicas y solo estamos haciendo pues una breve revisión del
del tema, ¿no? Bueno, mientras esperábamos preguntas. Estamos atentos a las preguntas entonces. Meiosis en profase ya. A ver, vamos a ver. Un momento, por favor. Ya. Cuando hablamos de profase de la meiosis, supongo que es pues el asunto de la profase uno, ¿no? Bien. A ver, decimos entonces, cuando hablamos de profase, tenemos que recordar pues que en profase, ¿no? La célula ya llega pues con todo su contenido duplicado, ¿correcto? Con todo el contenido duplicado, ¿sí? Y como llega con todo el contenido pues duplicado, lo que tiene que hacer es pues repartirse, ¿cierto? Por eso hablamos de la división o repartición. Ahora bien, en la profase, ya como en cualquier profase, en la profase de la mitosis va a pasar lo mismo, los centriolos se separan, se van a los polos, ¿de acuerdo? Se forman entre ellos las fibras del uso acromático y al final, pues no, las fibras del uso pues terminan uniéndose a los cromosomas formados. En general es eso, ¿no? En general es eso. Entonces, reitero, los centriolos se separan, se van a los polos opuestos. Entre ambos centriolos o ambos pares de centriolos se forman pues las fibras del uso y al final de la profase, las fibras del uso pues sostienen, sujetan a los cromosomas. Que recuerda, en este caso pues estamos hablando de cromosomas, ¿no? Dobles, homólogos. Y ahí está quizás pues el quid del asunto, ¿no? Y pasa exactamente con los cromosomas, que es tal vez pues lo que queramos entender mejor, ¿no? ¿Qué pasa pues, repito, con los cromosomas? Es lo que vamos a ver acá. La profase uno de la meiosis uno ya tiene pues 5 momentos, ¿de acuerdo? Repito, tiene 5 momentos. ¿Cuáles van a ser esos momentos? Bueno, pues estos momentos son leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Ahora, recuerda que estamos hablando de cromosomas homólogos. ¿A qué llamamos cromosomas homólogos? Estamos hablando de un par de cromosomas
Ya, repito, un par de cromosomas, ya, uno de origen materno y otro de origen paterno, que portan información genética similar. O sea que la información genética que portan, que llevan, ya, se refiere a los mismos rasgos. Ya, repito, se va a referir pues a los mismos rasgos, ¿ya? Y por eso se llaman homólogos. Entonces, si en un cromosoma del par homólogo están pues, ¿no?, los genes que controlan, digamos, el color de los ojos, pues en el par homólogo van a estar los genes que también controlan el color de los ojos. Por eso se llaman homólogos, porque portan el mismo tipo de información genética. Ahora bien, una vez que los homólogos, ¿no?, se identifican como tal, ¿qué ocurre? Pues lo primero que hacen los homólogos, ¿no?, es acercarse, acercarse y unirse a la cara interna de la carioteca. Repito, se acercan y se unen a la cara interna de la carioteca. Eso ocurre en leptoteno, ¿ya? Dado que se acercan y se unen a la cara interna de la carioteca, pues tenemos, ¿no?, el aspecto de un ramillete o ramo de flores, y por eso el término bouquet, ¿ya? Bouquet. Ahora, luego de eso, luego de eso, luego de eso, los cromosomas homólogos, ¿no?, van a acercarse más y van a buscar nivelarse, colocarse pues al mismo nivel. Eso se va a denominar sinapsis de nivelación. Sinapsis, repito, de nivelación. ¿De acuerdo? Y en este proceso interviene un complejo proteico llamado complejo sinaptonémico. En este punto, en este punto, a los cromosomas dobles homólogos se les va a llamar bivalentes, bivalentes. Y dado que los bivalentes tienen pues cada uno, ¿no?, dos cromátidas, en conjunto son cuatro y por eso se habla de tétrada, ¿no? Tétrada, por cada par. Muy bien, eso ocurre en paquiteno. Ahora, en cigoteno tiene pues ya más sentido la nivelación. ¿Por qué? Porque en paquiteno lo que ocurre es el crossing over, el entrecruzamiento repito, entre los cromosomas homólogos, entrecruzamiento, repito, entre cromosomas dobles homólogos, ¿ya?, que garantiza pues el traslado de genes de uno a otro cromosoma. O sea que aquí hay un intercambio genético. No solo es que los cromosomas se entrecrucen, repito, sino que hay también pues un intercambio genético. Ese proceso se llama crossing over. Repito, ese proceso se llama crossing over. Y gracias pues al crossing over es que existe la variabilidad genética, ¿ya? Ahora bien, una vez que hemos terminado con el crossing over en paquiteno, pasamos a diploteno y lo que va a ocurrir pues es que las zonas, ¿no?, donde ha habido crossing over permanecen unidas, aunque poco a poco se están ya separando. Estas zonas donde ha ocurrido el crossing over, ¿no?, y que todavía pues son visibles, se llaman quiasmas, ¿ya? Los quiasmas, reitero,
son los puntos en donde ha ocurrido el intercruzamiento, donde ha ocurrido el crossing over. Una vez que los quiasmas están reduciéndose en extensión, quedan solamente los quiasmas terminales, ¿no? Los quiasmas finales. Y estos quiasmas finales, ¿no? Que van apareciendo, lo hacen mediante el proceso llamado terminalización. La terminalización, repito, la terminalización es pues ¿no? la reducción del número de quiasmas que ocurre en la diacinesis. Y justo en la diacinesis, ¿no? Al final de la misma, pues los cromosomas dobles, homólogos, ya pueden, ¿no? Repito, ya pueden pues ir siendo capturados, recogidos, ¿no? Por el uso cromático y dar paso pues a la metafase. Muy bien. No sé si con eso pues se satisface la pregunta. Bien, de nada. Gracias por la pregunta. Si hay otra pregunta con la que podamos ayudar, encantado. Si hay alguna otra pregunta, por favor, hacerla para poder resolverla. Ya, microgametogénesis y macrogametogénesis. Ya, un momento, por favor.
Bien, a ver. Cuando hablamos de la reproducción vegetal, sobre todo pues en angiospermas, repito, en angiospermas tenemos que ver en primer lugar la parte masculina y luego la parte femenina. Hablamos de la microsporogénesis o formación de las micrósporas, para luego hablar de la microgametogénesis o formación de los microgametos. Bien, a ver, dentro del saco de polen vamos a encontrar una célula diploide, ¿ya? Diploide, pues llamada microsporocito. Esta célula diploide va a realizar meiosis. La meiosis da lugar a cuatro células haploides, ¿no? Haploides. Bien, ahora, estas cuatro células haploides van a ser llamadas micrósporas. Repito, estas son micrósporas y son haploides. Recuerda que se ha pasado pues por meiosis 1 y por meiosis 2, o sea, por meiosis. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, dentro de cada una de estas micrósporas van a ocurrir dos procesos, cariocinesis 1 y cariocinesis 2. O sea, es el núcleo, repito, es el núcleo el que pues ¿no? Va a dividirse. Por eso hablamos de la cariocinesis. ¿Por qué? Porque es pues el núcleo el que va a dividirse. ¿De acuerdo? Ahora, en cada microespora. Entonces tenemos cariocinesis 1, el núcleo de la microespora se divide en dos. Un núcleo generativo, del cual saldrán los gametos masculinos, un núcleo tubular o núcleo del tubo, ¿correcto? Que simplemente pues va a dar origen a esto que llamamos tubo polínico. El núcleo del tubo, o núcleo tubular, también se llama núcleo vegetativo, ¿no? Es el que forma pues el tubo polínico. Recuerda, el núcleo generativo es el que va a dar origen a los gametos. Luego hay una cariocinesis 2, pero solo para el núcleo generativo. El núcleo generativo va a dar origen a los dos núcleos espermáticos. Los núcleos espermáticos pues son los gametos masculinos. Repito, van a ser los gametos masculinos. Bien, entonces ahí tenemos ya, ¿no? Cómo se van a formar primero las microesporas y segundo los gametos masculinos. Bien, en la parte femenina hablamos de algo similar, no igual, similar. Empezamos con una célula diploide llamada pues megasporocito. Te repito, es una célula diploide. Ahora, esta célula llamada megasporocito que es diploide
también pues va a pasar por meiosis, meiosis 1 y meiosis 2, para dar origen a cuatro células haploides llamadas megásporas. Las megásporas, recuerda, también pues son haploides. ¿Ya? Haploides. Ahora, de las cuatro megásporas, tres megásporas degeneran. Así que queda solo una megáspora. ¿Ya? Solo una megáspora. Esa megáspora va a pasar por tres cariocinesis. Cariocinesis 1, cariocinesis 2, cariocinesis 3, apareciendo pues 8 núcleos, ocasionalmente llamados también 8 células, dentro de lo que era la megáspora que habría sobrevivido. Esa megáspora que habría sobrevivido se va a llamar ahora saco embrionario. Saco embrionario. ¿Por qué inmaduro? Porque en este saco embrionario encontramos pues 8 núcleos o células. ¿De acuerdo? Ahora bien, dos centrales de estas células o núcleos se fusionan, apareciendo pues el famoso núcleo polar o célula polar. Una, otra célula, otro núcleo crece más, convirtiéndose en el núcleo del huevo, también llamado oósfera. Oósfera, ¿correcto? Cuando ya tenemos los núcleos polares fusionados, formando la célula polar, cuando tenemos a la oósfera, pues ya tenemos el saco embrionario maduro. ¿Y cuáles son los gametos ahí? Los gametos son la oósfera, que es el núcleo del huevo, y los núcleos polares, o repito, la célula polar, ¿no? La célula polar. Muy bien, creo que pues, ¿no? Con eso supongo que queda pues cubierta la pregunta, ¿cierto? Por lo menos esa pregunta, ¿no? Bien, a ver, déjame revisar por favor la otra pregunta, ¿sí?
A ver, vamos a leer de todo, ¿ya? Para poder entenderlo más o menos. A ver si estamos de acuerdo, pues, con mi lectura, ¿ya? Dice así. El cáncer de ovario es una patología silente sin síntomas evidentes hasta su establecimiento. O sea, solo vamos a darnos cuenta de que existe, de que se ha dado, de que ha surgido el cáncer de ovario una vez, pues, que ya está establecido, es decir, una vez que ya está desarrollado. ¿De acuerdo? Bien. Segundo, dice, este mal disminuye su ocurrencia en mujeres que tuvieron su primer embarazo tempranamente. ¿Qué podemos concluir de ahí? Pues que las mujeres, ¿no? Las damas que han tenido un embarazo, ¿no? A temprana edad, pues disminuyen la probabilidad de desarrollar cáncer de ovario. ¿Ya? También, ¿no? Dice, en aquellas que han tenido varios embarazos, o sea, las mujeres que han tenido múltiples embarazos, también disminuyen, ¿no? La probabilidad de desarrollar, pues, cáncer de ovario, ¿no? Disminuye. ¿Qué más? O, finalmente, nos dice, usaron anticonceptivos, ¿no? Orales por varios años. Ya, o sea que si han estado utilizando, ¿no? La anticoncepción hormonal, ¿no? Por varios años, hablamos pues, ¿no? Porque las pastillas que se consumen son pues hormonas, tampoco, o mejor dicho, también disminuyen el riesgo de tener cáncer de ovario. De acuerdo con esto, podríamos concluir primero que, que el empleo de anticonceptivos orales disminuye el riesgo de sufrir cáncer, ¿cierto? Ya. Pero esa afirmación está, pues, ¿no? Asociada al aumento mantenido de progesterona durante el embarazo. Ya, recuerda, los anticonceptivos orales son estrógenos. ¿Estamos claros? Son estrógenos. Los estrógenos lo que hacen es, pues, facilitar la madurez, pero al mismo tiempo, los estrógenos, ¿no? En las cantidades, pues, que se eh, consumen, ¿no? En forma hormonal, lo que hacen pues es inhibir, ¿no? La producción de óvulos, ¿correcto? Entonces, pues evitan la acción de la folícula estimulante, que justamente es permitir la maduración folicular, pero también evitan la acción de la luteinizante al, pues, evitar, ¿no? La liberación del óvulo, ¿de acuerdo? La ovulación. Ya, así que tal vez por ahí no iría la respuesta, ¿no? Ahora, la gonadotropina coriónica. Recuerda que la gonadotropina coriónica se forma cuando está una dama gestando. ¿Ya? Cuando una dama no está gestando, pues la gonadotropina coriónica se forma menos, ¿no? Por eso es que pues es una de las hormonas que se miden para ver la gestación. Entonces, si en tu sangre o en la orina se detecta gonadotropina coriónica, pues se establece una relación entre ella y el embarazo, ¿correcto? Entonces, no podría, ¿no? Relacionarse con un aumento de incidencia de cáncer de ovario, porque si hay embarazo, entonces la probabilidad de que exista cáncer de ovario disminuye. La inhibición de la ovulación será un factor de riesgo para este tipo de cáncer. A ver, recuerda que si consumimos anticonceptivos orales, no hay ovulación, pues tampoco hay producción de óvulos. No, los óvulos no maduran, por cierto.
Entonces, inhibir la ovulación sería un factor de riesgo para ese tipo de cáncer. Pues no. El 4, a ver, los aumentos cíclicos de FSH y estrógenos durante los ciclos ováricos que comienzan en la pubertad. Ya, pubertad. Recuerda que en la pubertad, pues normalmente no hay, ¿no? No hay gestación. ¿Estamos claros? No hay gestación. Y pues el descontrol que existe en la función endocrina, pues digamos, son factores que tienen dos efectos dependiendo pues ¿no? de cada persona. Uno es el que se señala acá, proteger de la proliferación descontrolada de las células ováricas, o sea, proteger ¿no? del cáncer de ovario. Y lo otro pues es simplemente no afectarse para nada, ¿correcto? Y si no hay una afectación del desarrollo del ovario, pues entonces podrían las células descontrolarse. ¿Y podríamos entonces concluir? Bueno, podríamos concluir tres, ¿no? Tres. Y hemos dicho que el empleo de anticonceptivos orales disminuye el riesgo de sufrir de este tipo de cáncer. Y pues obviamente el embarazo, ¿no? Dice claramente, mujeres que han tenido varios embarazos, pues el riesgo de sufrir de cáncer de ovario también disminuye. Entonces podemos concluir solo tres, que es justamente, ¿no? Una afirmación con mucho más sentido que las otras. Solo tres. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. Profesor, Si hay algo, dime, te escucho. el ítem 4, ¿por qué no podría ser? El ítem 4. A ver, serían señales que protegen de la proliferación descontrolada de células ováricas. Sí, podría ser, pero recuerda que te estoy mencionando que existen, pues, condiciones en distintos tipos de damas. Por otro lado, donde estamos? En el texto nos dice que las mujeres que tuvieron su primer embarazo tempranamente, o sea, si nos atendemos al texto, no se menciona para nada el aumento cíclico de FSH y estrógenos. Me dejo entender. En el texto se menciona la gestación temprana, no se está mencionando el aumento cíclico de FSH y estrógenos, ¿correcto? Y además, pues esto ocurre porque en la pubertad recién la folículo estimulante y la LH, ¿no? están empezando a actuar. Entonces es todo un proceso en el cual la dama tiene pues que finalmente eh, esperar la autorregulación endocrina, ¿de acuerdo? Así que directamente con el texto no va. Directamente con el texto va el 3. Profe, pero muy aparte del texto, la parte de los estrógenos también protege de un cáncer de ovario, ¿o no? A ver, aparte del texto, recuerda que el estrógeno estimula la madurez sexual, ¿correcto? Estimula la liberación de FSH y LH, sobre todo de FSH, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es, es el embarazo temprano y los múltiples embarazos lo que protege del cáncer de ovario, ¿de acuerdo? Ahora, el asunto pues de la salida, la emisión, ¿no? de FSH y estrógeno siempre es cíclico, sea en la pubertad, sea en la adolescencia, sea en la madurez, siempre es cíclico. Por eso se habla pues de un ciclo ovárico, de un ciclo uterino, de un ciclo menstrual finalmente. ¿De acuerdo? Siempre es cíclico. Entonces, el que sea cíclico no garantiza la protección
contra el cáncer de ovario. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Gracias. Listo. De nada, no te preocupes. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor, para poder responderla? A ver, vamos con la otra. A ver, en el desarrollo de un experimento de reproducción en plantas, se encuentran problemas, ¿no? Se encuentran problemas al evaluar a los descendientes de un cruce. Luego de investigar la causa, se halla que los granos maduros de polen solo tienen el núcleo generativo y el núcleo tubular. ¿Cuál ha sido el problema en estos granos? Ah, ya. Pues si solo tienen el núcleo generativo y el núcleo tubular, significa que el núcleo generativo no ha hecho cariocinesis 2. Y pues como no la ha realizado, no se van a formar los núcleos espermáticos. O sea, no va a haber gametos. ¿Por qué? Porque, repito, no se ha realizado la cariocinesis 2. No ha ocurrido la cariocinesis 2. Bien, y entonces hasta ahí pues creo que la respuesta es bastante obvia, ¿no? ¿Sí? Profesor, ¿por qué no podría ser la cariocinesis 1? Porque recuerda que, a ver, justo creo que tenemos eso. Retrocedamos un poco la imagen acá. La microspora tiene un solo núcleo. Cuando hay cariocinesis 1, aparece el núcleo generativo y el núcleo tubular, dos núcleos. Es gracias a la cariocinesis 2 que el núcleo generativo se divide en núcleos espermáticos, gametos masculinos. Si no hay gametos masculinos y solo tengo el núcleo generativo y el núcleo tubular, entonces no ha ocurrido la cariocinesis 2, o en su defecto pues ha ocurrido de forma inadecuada, que es justamente pues lo que nos están planteando, ¿no? ¿Correcto? Nos plantean acá el hecho de que solo hay el núcleo generativo y el núcleo tubular. No, no hay otros. Ya, pero si solo el núcleo tubular y generativo no pertenecen a la cariocinesis 1. Son el resultado de la cariocinesis 1. Recuerda que el grano de polen maduro, volvamos a la imagen, el grano de polen maduro, ¿cuántos núcleos tiene? Núcleo tubular y dos núcleos espermáticos, o sea, tiene tres núcleos.
No 2 como acá arriba, 3. Si el grano de polen maduro tiene 3 núcleos y en el grano de polen que estamos experimentando tiene solo 2, entonces la cariocinesis 1 ha ocurrido. Lo que no ha ocurrido es la cariocinesis 2. Ah, ya entendí. Gracias. ¿Sí? Listo. Muy bien. Excelente. Claro, pregunta. Mientras podamos responder, no creo que haya inconvenientes, ¿no? A ver, esta pregunta está bastante interesante. Dice así, una prueba sanguínea para diagnosticar una infección viral consiste en detectar la presencia de anticuerpos específicos para el virus. Sin embargo, se ha determinado que en los estadios avanzados, o sea, en las etapas avanzadas de una infección en particular, repito, de una infección en particular, la prueba ya no detecta anticuerpos, a pesar, dice, a pesar de la evidente presencia, ¿no? De la evidente presencia, ¿no? Del virus en el cuerpo, pues, del paciente, ¿no? Se puede inferir entonces que las células llenas de virus son, a ver, detalle importantísimo. ¿Qué células son las que forman anticuerpos? No son los neutrófilos, que son fagocitos, no son los eosinófilos, que también son fagocitos, no son los basófilos. Y tú dirás, profe, ¿por qué no? Porque pues ellos van a formar, ¿qué? Si se acuerdan, pues ellos van a formar o van a contener histamina y heparina. ¿Y cómo se llama la célula que forma anticuerpos? Se llama pues linfocito B plasmático. Linfocito B plasmático. Entonces, pues creo que con eso ya tenemos pues nuestra respuesta, ¿cierto? Sí, profesor, los eosinófilos, ¿dónde se encuentran? Todos están en la sangre. Pero todos se encargan de fagocitar. Claro, lo que pasa es que los eosinófilos, recuerda, lo que hacen es atacar las membranas o superficies, ¿no? De los parásitos, que son pues gusanos, ¿no? Helmintos, o hablamos también de protozoos, ¿correcto? Entonces, no es que exactamente los fagociten, ¿no? Ahora, lo que sí hacen los eosinófilos es fagocitar los complejos antígeno-anticuerpo, o sea, cuando un virus, por ejemplo, está atacando células y termina siendo destruido, ya los restos de esos virus todavía siguen siendo
todavía siguen siendo antígenos y muchos anticuerpos todavía pueden unirse pues a ellos. Bien, y entonces los eosinófilos sí fagocitan, pero a esos complejos antígeno-anticuerpo que se forman cuando un anticuerpo, repito, se une pues con un resto viral, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Listo, excelente. A ver, por ahí tenemos otra pregunta, creo. Sí, profesor, una última consulta. Cuando me hablan de neutrófilos, ¿también me vendría a ser tipo que ayuda a combatir las infecciones? Claro, es un fagocito, es la primera línea de defensa, Y entonces, ¿por qué no vendría a ser también la respuesta? porque los neutrófilos no forman anticuerpos. Los únicos que forman anticuerpos son los linfocitos tipo B o célula plasmática. Los únicos. Ah, ya, profesor, gracias. De nada. A ver, cuando se usa ampolla anticonceptiva, ¿por qué se tienen, no, los mismos síntomas premenstruales y dolores que la menstruación si no es la menstruación en sí? Ya, a ver, eso es relativo. O sea, eso va a depender mucho de cada dama. Algunas ni dolor sienten, ni siquiera hay signos o síntomas similares al ciclo menstrual. Se supone, se supone, porque todo es una hipótesis de trabajo o teorización incompleta, que pues se supone, repito, que el estrés puede afectar, ¿no?, la función adecuada de la hormona que se encuentra pues en estas pastillas anticonceptivas o que están en las ampollas. Es como el asunto del peso, ¿no? Hay damas que dicen, no me pongo nada porque voy a aumentar de peso, otras pues dicen, no, no me pongo nada porque pierdo peso, en fin. Entonces, como es variable el asunto, no hay pues una causa exacta para cada caso, ¿correcto? Aunque en las primeras aplicaciones, el primer año sobre todo de uso pues continuo de estas ampollas, ya por lo general va acompañado pues de sensación menstrual todavía, hasta que el cuerpo pues alcance un equilibrio entre el uso de la ampolla y pues el aspecto natural de la vida, ¿no? O sea, el aspecto normal que se queda pues en cada dama, ¿no? Cuando se llega a ese equilibrio, pues se asume, se supone pues que los inconvenientes deberían desaparecer, ¿no? Pero reitero, eso pues está en función a cada dama, no es algo global ni general para todas, ¿ya? Profesor, antes de la pregunta de mi compañera, le había mandado una imagen más de una pregunta. ¿Se lo podría hacer, Allá. por favor? A ver, a ver, a ver. A ver. Los platelmintes presentan órganos sensoriales como manchas oculares que permiten percibir luz. Obviamente también van a capturar pues la ausencia de luz, ¿no? O sea, la oscuridad. Ya, pero son pues órganos sensoriales, ¿cierto? Ya. Hay células que responden a estímulos químicos y táctiles. Y pues a estímulos químicos tenemos células quimiosensibles, se denominan,
¿De acuerdo? Y si se produce una falla en el procesamiento de la información derivada de estos estímulos, ¿qué estructura podría estar afectada? A ver, recuerda que los platelmintos tienen un sistema nervioso, ¿no? Dineuro en escalera, dineuro porque hay dos cordones nerviosos, ¿ya? Y porque además, pues, eh, eh, tenemos dos ganglios cefálicos, ¿no? Que están en la cabeza y que van a procesar información que reciben desde los órganos sensoriales por medio de los cordones nerviosos. Así que pues si la información no llega para ser procesada, pues entonces creo que ya sabemos cuál es la causa, ¿no? De que la información no llegue para ser procesada. Pues si no llega, la falla está ¿en dónde? En los cordones nerviosos. ¿Sí? Y bueno, con respecto a la otra pregunta, no hay ningún inconveniente. Siempre es bueno explicarlo, lo que sabemos, ¿no? Profesor, cordón nervioso solo está en los platelmintos, ¿o en qué otro animal? A ver, cordones nerviosos, ¿ya? Es el término que se va a emplear en todos los grupos de animales en donde encontremos, repito, en donde encontremos nervios agrupados, ¿no? O individuales que salgan de o que formen parte de un sistema nervioso centralizado. Por ejemplo, los platelmintos tienen dos ganglios cerebroides. Esos dos ganglios cerebroides o cefálicos, junto con los dos cordones nerviosos, forman pues su sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, nosotros los humanos, por ejemplo, tenemos una médula espinal que pues podríamos tratarla como un solo cordón nervioso, ¿no? Como la unión de muchísimos nervios, ¿ya? En otros animales, pues, los cordones nerviosos son más sencillos. Encontramos, por ejemplo, cordones nerviosos en los artrópodos, ¿ya? En los anélidos. No es exclusivo solo de un grupo. ¿Sí? Profesor, ¿y Bien, los ganglios anteriores y posteriores? excelente. Los ganglios, para empezar, los ganglios son conjuntos de somas neuronales, por lo tanto se encargan de procesar información. Ahora, el término anterior o posterior indica posición, ¿correcto? Posición. Hay ganglios anteriores y posteriores, por ejemplo, en el caso de la lombriz de tierra. Los ganglios anteriores y posteriores son o corresponden pues a lo que llamamos ganglios supra e infraesofágicos, ¿no? Supraanterior, infraposterior. Pero pues no es un término exacto. Por eso se prefiere pues en el caso de los anélidos supra e infra para indicar claramente que pues está arriba o está abajo del esófago. ¿Ya? ¿Y qué animales tienen ese tipo Eh, de... los por eso te decía, en los anélidos, los ganglios que supuestamente deben ser anteriores son los supraesofágicos y los que podrían ser llamados posteriores son los infraesofágicos, ¿de acuerdo? Pero pues se prefiere usar el primer término, supra o infraesofágicos, no anterior ni posterior. ¿Ya? Ahora, en los nemátodos tienes tienes ganglios, ¿no? Laterales, anterior, posterior, ¿de acuerdo? También por posición.
porque se asume pues que hay una región que podremos llamar cabeza, en donde vamos a encontrar estos cuatro pares de ganglios. Por eso hablamos de anterior, posterior, lateral, ¿no? ¿Me dejo entender? Dos laterales, uno anterior y otro posterior también. Entonces ahí hay cuatro ganglios. Pero no es, repito, pues un término que se aplique a todos. Ya va a depender mucho el animal. Y no está pues así en los platelmintos. De hecho, en platelmintos no hay. En platelmintos solo hay ganglios cefálicos. Ay, ya, profesor. Gracias. Listo, de nada. Gracias por preguntar. Uy, 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 uy. Listo. Estamos con sobre el tiempo. Y hay alguna pregunta más, sería pues ideal poder responderla en el minuto que tenemos. Si no, pues hasta acá habrá sido nuestra participación el día de hoy en lo que corresponde pues no a las consultas académicas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ha sido conmigo pues un gusto. Nos estaremos viendo entonces en la siguiente consulta académica. ¿Listos? Que tengan pues un feliz año. Nos estamos viendo. Gracias.